Bienvenidos al podcast de Huberman Lab, donde hablamos de ciencia y herramientas basadas en ciencia para la vida cotidiana. Soy Andrew Huberman, profesor de neurobiología y oftalmología en la Escuela de Medicina de Stanford. Hoy hablaremos sobre enfoque y concentración, y herramientas para mejorar ambos aspectos. Este es un tema que ya he tratado en episodios anteriores del podcast de Huberman Lab, pero en diferentes contextos. Por ejemplo, tuvimos un episodio muy popular sobre TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que está relacionado con el tema del enfoque y cómo mejorarlo. También hemos hablado mucho sobre dopamina, motivación y empuje. De hecho, ese es el título de un episodio previo también bastante popular de este podcast. Sin embargo, nunca antes habíamos dedicado un episodio exclusivamente a herramientas para mejorar el enfoque y la concentración. El motivo de grabar este episodio es brindar a las personas un lugar donde puedan acceder rápidamente a las herramientas específicas para aumentar el enfoque y la concentración que se conocen como las más poderosas y actualizadas. Este episodio incluirá la descripción de varios estudios revisados por pares y las herramientas que surgen de esos estudios científicos, que indican nuevos protocolos más breves que los que he descrito antes. En esencia, voy a hablar sobre herramientas que, en muy poco tiempo, les permitirán aumentar significativamente sus habilidades de enfoque y concentración. Estas herramientas incluirán prácticas conductuales, herramientas basadas en nutrición, suplementos, herramientas de interfaz cerebro-máquina y, para aquellos que trabajen con médicos, también herramientas de medicamentos recetados. El episodio de hoy debería beneficiar a cualquier persona, joven o mayor, con o sin TDAH. Les proporcionará herramientas que podrán aplicar en su vida diaria. La mayoría de ellas no tienen costo alguno, y estas herramientas les permitirán aprovechar la neuroquímica y los circuitos neuronales en el cerebro y el cuerpo que la ciencia ha demostrado que pueden mejorar significativamente el enfoque y la concentración. Para darles un adelanto, uno de nuestros invitados previos en el podcast de Huberman Lab fue la doctora Wendy Suzuki, profesora de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Nueva York y decana de Artes y Ciencias en la misma universidad. Su laboratorio descubrió que una breve meditación diaria de 13 minutos, practicada durante unas 8 semanas, aumentaba significativamente las habilidades de enfoque y concentración de las personas. La buena noticia es que no se requieren las 8 semanas completas, solo fue el tiempo que duró el estudio. Durante el episodio de hoy, describiré ese protocolo en detalle y también ofreceré una alternativa aún más breve para aquellos que solo dispongan de 3, 4 o 5 minutos al día para meditar. Hay estudios científicos de calidad que respaldan esta forma de meditación para mejorar el enfoque y la concentración, y es una de esas herramientas de costo cero que pueden usar para activar la neuroquímica y los circuitos neuronales que les permiten controlar y mejorar sus capacidades cognitivas con el tiempo. También proporcionaré detalles importantes sobre este protocolo y otros protocolos. Por ejemplo, contrario a lo que se cree popularmente, no es, repito, punto malo o no es una buena idea hacer una meditación de enfoque en las 4 horas previas a la hora de dormir. Muchas personas, incluidos algunos de los participantes en el estudio del laboratorio de Suzuki, encontraron que, al hacer esta meditación de enfoque, aunque fuera calmante, tuvieron dificultades para conciliar el sueño y mantenerse dormidos. Así que recomiendo que, si desean utilizar una herramienta de meditación para mejorar el enfoque, asegúrense de practicarla fuera de las 4 horas antes de dormir. Este es solo un ejemplo de las herramientas y detalles que proporcionaré en el episodio de hoy. Hemos incluido enlaces en las notas del episodio para que puedan acceder rápidamente a los estudios que describimos, así como a herramientas conductuales y otras herramientas que cubriremos, como el uso de bits binaurales, suplementos, entre otros. Nuestro objetivo aquí es proporcionarles la mayor cantidad de herramientas para el enfoque y la concentración, que puedan elegir y aplicar en su vida diaria sin tener que investigar tanto. Bien, hablemos sobre el enfoque y la concentración, y cómo puedes mejorar tu capacidad de concentración utilizando protocolos basados en ciencia. Ahora, dado que el episodio de hoy está centrado principalmente en herramientas y no tanto en los mecanismos subyacentes, me voy a enfocar en qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Sin embargo, quiero tomarme unos 3 minutos para describir brevemente un modelo, una imagen visual que puedes imaginar en tu mente, y que te ayudará a incorporar las herramientas que te voy a proporcionar, y que en general te ayudará a entender a un nivel mecánico cómo funcionan el enfoque y la concentración. Entonces, lo que quiero que imagines es una flecha. Una flecha, por supuesto, tiene una punta y un cuerpo. En el contexto de la neurociencia del enfoque y la concentración,
El sistema neuroquímico que representa el cuerpo de esa flecha es la epinefrina, también conocida como adrenalina. Hoy, me referiré a la adrenalina y la epinefrina de manera intercambiable. Resulta que la epinefrina-adrenalina se libera en tu cerebro desde una pequeña ubicación, un grupo de neuronas llamado locus cerúleo, pero no necesitas recordar ese nombre, y desde las glándulas suprarrenales en tu cuerpo. La liberación de epinefrina desde estas dos ubicaciones aumenta la energía y la alerta, pero por sí sola no incrementa el enfoque. La razón por la que asocio la epinefrina con el cuerpo de la flecha es que, si el enfoque es la flecha, no hay enfoque sin epinefrina. Entonces, las cosas ya sean conductuales, psicológicas, suplementos o medicamentos que incrementan la epinefrina, permiten que ocurra el enfoque. Son necesarias para el enfoque, pero no suficientes. Es decir, son requeridas, pero no son suficientes para crear enfoque. Vamos a necesitar epinefrina en la ecuación. Sin epinefrina, no hay enfoque ni concentración. Ahora, la punta de esta flecha metafórica, que representa el enfoque y la concentración, se va a asociar con los mecanismos de la acetilcolina, otro neuroquímico que también existe en el cerebro y el cuerpo. En el cuerpo, es responsable de la contracción y movimiento de tus músculos, pero hoy hablaremos de la acetilcolina, en el contexto de su liberación en el cerebro. La acetilcolina se libera desde un par de ubicaciones en el cerebro, y la mejor manera de pensar en ella es como un foco. Destaca las neuronas específicas que deberían estar activas o más activas que las otras neuronas en el entorno. La razón por la que asigno la punta de la flecha a la acetilcolina es porque si tienes una flecha con una punta muy grande, ancha y poco precisa, realmente no apunta a ninguna ubicación en particular, ¿cierto? Pero con una punta estrecha y bien enfocada, está dirigida a un solo punto. Así que tenemos la alerta, epinefrina, y luego la dirección en la que nuestra concentración está enfocada, acetilcolina. Para mantener el enfoque de manera continua, necesitamos otro neuroquímico. Y resulta que ese tercer neuroquímico es la dopamina, una molécula que a menudo se asocia con el placer y la recompensa, pero que en realidad es la molécula de la motivación. Entonces, quiero que imagines en tu mente una flecha con una punta, acetilcolina, un cuerpo o línea detrás de esa punta, epinefrina o adrenalina, y luego detrás de ella un motor, que mantiene ese enfoque avanzando. Porque no queremos estar enfocados solo por un momento, queremos poder concentrarnos durante 10 minutos, 1 hora, o incluso 2 horas. Resulta que hay una duración óptima para enfocarse, te enseñaré eso en un momento. Estos tres neuroquímicos juntos, acetilcolina, epinefrina y dopamina, realmente te permiten concentrarte de manera precisa y progresivamente más precisa con el tiempo, estrechando cada vez más tu enfoque en una sola sesión de concentración, y hacerlo de manera repetida cuando lo desees. Aquí, solo estoy hablando en metáforas y modelos mentales de flechas, pero en un momento empezaré a discutir herramientas para aumentar la dopamina y la acetilcolina, o aumentar la epinefrina y la dopamina, en diversas combinaciones con distintos enfoques. Me gustaría que conceptualices cómo estos factores contribuyen a crear una flecha con una punta muy afilada y con la capacidad de avanzar repetidamente, permitiéndote enfocarte de manera aguda y durante el tiempo que necesites. Y claro, para aquellos de ustedes que quieren profundizar realmente en cómo funciona la dopamina, tenemos un episodio completo sobre la motivación y el impulso que genera la dopamina. En ese episodio, exploramos a fondo la liberación de neurotransmisores, los niveles base de dopamina, los umbrales y todo eso. También tenemos episodios sobre el enfoque, episodios mucho más largos que este, donde se incorpora bastante la biología de la acetilcolina. Resulta que la acetilcolina también está involucrada en la neuroplasticidad, entre otras cosas, y la epinefrina, por supuesto, se relaciona con el estrés y nuestra capacidad para manejarlo. Todos esos episodios están disponibles en su versión original completa en inglés en hubermanlab.com, donde puedes encontrarlos fácilmente, con marcas de tiempo que te permiten navegar directamente a los temas que más te interesen. Menciono esto no como una distracción de lo que queremos cubrir hoy, sino porque sé que algunos de ustedes desean profundizar más en los mecanismos, aunque el episodio de hoy está realmente enfocado en herramientas. Tocaremos un poco los mecanismos, pero si de verdad quieres una inmersión profunda, ve a hubermanlab.com y encontrarás más información en inglés de la que podrías desear sobre esos mecanismos. Pasemos a las herramientas para la concentración y el enfoque. Si piensas en herramientas para modificar tu biología o fisiología, ya sea para mejorar la función cognitiva,
ejercitarte mejor, construir músculo o mejorar tus hormonas, necesitas entender las herramientas en el contexto de modulación y mediación. ¿A qué me refiero con eso? Es bastante simple. La mediación es cómo ciertos tipos de sustancias químicas, células, circuitos y órganos controlan aspectos muy específicos en tu cerebro y cuerpo, mientras que la modulación es la capacidad de esas sustancias, células y circuitos para ajustar cómo funcionan diferentes cosas en tu cerebro y cuerpo, pero de una manera más amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, voy a decirte ahora que una de las cosas más importantes para construir y mantener tu enfoque y concentración es optimizar tus hábitos de sueño, es decir, tener un sueño de calidad en al menos un 80% de las noches de tu vida. No todos pueden lograr un sueño óptimo el 100% de las noches, nadie realmente lo consigue. Sin embargo, se ha demostrado que el sueño está relacionado con el rendimiento cognitivo, el rendimiento físico, la producción hormonal y muchas otras cosas, incluida la función del sistema inmunológico. Lo que podemos decir con certeza es que el sueño modula casi todos los procesos en tu cerebro y cuerpo, así que tienes que dormir bien. No existe ninguna herramienta que te permita superar una privación crónica de sueño y mantenerte enfocado. No hay pastilla, dispositivo, suplemento ni protocolo que lo logre. Existen herramientas para superar 1 o 2 noches de falta de sueño, y hablaremos de ellas, pero a nivel fundamental, necesitamos hacer cosas que modulen nuestro enfoque y atención de manera poderosa. Y el sueño realmente es eso. Hemos hecho 2 episodios, uno llamado Master Your Sleep, Domina tu sueño, y otro llamado Perfect Your Sleep, Perfecciona tu sueño. Perfect Your Sleep es un poco más como este episodio, más enfocado en protocolos, mientras que Master Your Sleep incluye protocolos y mecanismos. Nuevamente, puedes encontrarlos en inglés en hubermanlab.com. También tenemos un kit de herramientas para el sueño, una lista condensada de cosas para optimizar tu sueño. Te recomiendo mucho que lo descargues. Puedes ir a hubermanlab.com, al boletín Neural Network Newsletter, y allí está listado. Si quieres, puedes suscribirte al boletín, pero no es obligatorio. Puedes simplemente descargar el PDF de ese kit de herramientas sin costo alguno. ¿Por qué digo que el sueño modula el enfoque y la atención? Bueno, te daré una analogía. Si alguien activara una alarma de incendio en este edificio ahora, o si hubiera un incendio aquí, mi atención se desviaría. No estaría concentrado en grabar este podcast, sino en otra cosa. ¿Diría que la alarma de incendio media la atención? Las alarmas de incendio realmente no están involucradas en la atención, sino que modulan mi atención. El ruido en el entorno modula mi atención. Eso es bastante diferente a una herramienta que les proporcionaré más adelante, y de hecho, les daré una pista ahora mismo. En realidad se las daré ya. Los sonidos binaurales de 40 Hz han demostrado en varios estudios revisados por pares aumentar el enfoque y la concentración. Si quieres acceder a estos sonidos binaurales de 40 Hz para mejorar tu enfoque y concentración, puedes hacerlo de manera gratuita. Puedes entrar a la tienda de aplicaciones, por ejemplo la App Store de Apple. Esto también está disponible para dispositivos Android. Hay una aplicación llamada Brainwave, donde puedes configurar a 40 Hz y reproducirá estos sonidos binaurales. Se ha demostrado en múltiples estudios revisados por pares de alta calidad que, al reproducir un patrón de ondas sonoras en un oído y en el otro oído con una frecuencia ligeramente diferente, la combinación de esas frecuencias se integra en centros profundos del cerebro y puede aumentar el enfoque y la concentración. Esto se logra en parte al incrementar los niveles de los neuroquímicos dopamina y acetilcolina, de los cuales hablamos un poco antes en el modelo de enfoque. Proporcionaremos un enlace a esa aplicación. Cabe mencionar que no tengo ninguna relación con esa app, pero es excelente y la he usado durante muchos años. También tiene funciones adicionales para el sueño y otras cosas. Pero la estimulación de 40 Hz, así es como se muestra, ha demostrado mejorar el enfoque y la concentración. Aquí está mi recomendación sobre cómo la uso. No utilizo los sonidos binaurales de 40 Hz cada vez que hago una sesión de trabajo. Normalmente, los uso durante unos 5 minutos antes de comenzar el trabajo y luego los apago para continuar con la tarea. Sin embargo, cuando estoy en un estado mental muy distraído, mantengo los binaurales de 40 Hz activos durante toda la sesión de trabajo cognitivo. También los utilizo antes de entrenar, especialmente cuando se trata de ejercicios de pesas, donde necesito concentrarme en contraer músculos específicos. Es una herramienta muy útil
respaldada por ciencia revisada por pares y disponible sin costo en varias aplicaciones. Algunos de ustedes podrían no experimentar de inmediato una concentración intensa con estos sonidos, de la misma forma en que podrían con ciertos neuroquímicos como la alfa-GPC, que impacta directamente los neuroquímicos. Sin embargo, los binaurales de 40 Hz son una herramienta poderosa, sin costo, no farmacológica, que aprovecha la fisiología endógena, la que está dentro de ti, para aumentar la acetilcolina y otros neuroquímicos. Han demostrado ser efectivos. Suponiendo que estás durmiendo bien al menos el 80% de las noches de tu vida, o al menos estás trabajando en diferentes protocolos y herramientas para dormir bien, y te interesa explorar herramientas basadas en sonido para mejorar tu capacidad de concentración, existen estudios revisados por pares que respaldan la idea de que el ruido blanco o ruido rosa, aunque no lo creas, existe algo llamado ruido rosa, relacionado con frecuencias específicas de sonido, pueden ayudar en la transición hacia estados de concentración. Yo personalmente no utilizo ruido blanco ni rosa mientras trabajo, pero conozco a personas que sí lo hacen, e incluso usan ruido marrón. Mis colegas en ingeniería y ciencias computacionales suelen interesarse en los detalles del ruido blanco, rosa y marrón. Puedes encontrar estos tipos de ruido y escucharlos a través de auriculares o en el ambiente. Hay algunos datos que sugieren que el ruido blanco, y en cierta medida el ruido rosa y marrón, pueden apoyar la liberación de neuroquímicos específicos, pero hay más evidencia de que pueden amplificar la actividad neuronal en la corteza prefrontal, una región detrás de la frente que está directamente relacionada con tu capacidad de mantener la concentración. Tienes la opción de usar sonidos binaurales antes, pero no durante el trabajo, específicamente los de 40 Hz, o de mantenerlos durante toda la sesión de enfoque. También puedes optar por no usar sonidos binaurales y en su lugar usar ruido blanco, rosa o marrón. Existen muchas aplicaciones gratuitas que ofrecen estos sonidos, y también puedes encontrar ruido blanco, rosa y marrón en YouTube. Estas herramientas han demostrado repetidamente en estudios con humanos mejorar la profundidad de concentración y disminuir el tiempo de transición hacia el estado de enfoque, algo clave para muchas personas que encuentran desafiante entrar en modo de concentración. Ninguno de nosotros, sin embargo, debería esperar simplemente sentarse y caer directamente en un estado de enfoque. Creo que eso es completamente injusto con nosotros mismos. Por ejemplo, no esperarías salir a correr y empezar sin calentamiento. Tal vez trotarías unos minutos, o incluso caminarías antes de trotar y luego trotar antes de correr. Espero que lo hagas así, y si haces entrenamiento de resistencia, dudo que cargues la barra o la máquina con el peso máximo que puedes mover, y te lances directamente. Siempre haces un calentamiento. Creo que es muy importante entender el trabajo mental, el enfoque y la concentración como algo que también requiere calentamiento. ¿Y cuál es ese calentamiento? Pues, es el aumento de epinefrina, adrenalina, acetilcolina y dopamina. Los neuroquímicos no funcionan como interruptores que podemos encender en nuestro cerebro solo porque decidimos hacerlo. Eso es una fantasía, como en la película Limitless. En realidad, nuestro sistema nervioso no funciona así. Entramos gradualmente en cualquier estado, ya sea el sueño, pasamos de sueño superficial a sueño profundo, o el enfoque, vamos de un enfoque superficial a uno cada vez más profundo. En nuestra metáfora de la flecha, al principio está apuntando a muchas cosas y, con el tiempo, se va estrechando y enfocando, aunque, a veces, se amplía de nuevo. Quizá escuchamos un sonido en el pasillo, o nuestro teléfono vibra, o pensamos en algo que necesitamos hacer. Nuestro enfoque es dinámico, no es un cambio inmediato de desenfoque a enfoque máximo. Al entender esta dinámica, y al saber que vamos a entrar y salir de niveles de enfoque progresivamente, reducimos la presión sobre nosotros mismos de sentirnos enfocados todo el tiempo. Esto es clave. Las personas que son buenas para enfocarse comprenden que no pueden esperar concentrarse de inmediato y luego mantenerse en ese estado sin interrupciones. Sé paciente contigo mismo, y entiende también que el enfoque es una habilidad que puedes mejorar al activar repetidamente los circuitos neuronales responsables del enfoque. Esto sucede gracias a la neuroplasticidad, la capacidad del sistema nervioso para cambiar en respuesta a la experiencia. Simplificando, lo que repetimos se graba en nuestro sistema nervioso, y cuanto más importante o vital nos parece algo, más probable es que active la neuroplasticidad. Hablaremos un poco más sobre cómo aumentar los circuitos neuronales para el enfoque, pero por ahora, lo que tienes a mano es la clave de la importancia del sueño. Nuevamente, te recomiendo que vayas a hubermanlab.com y a la newsletter Neural Network para optimizar tu sueño.
También tenemos dos herramientas auditivas para mejorar el enfoque. Los sonidos binaurales de 40 Hz, para usarlos antes o durante momentos de concentración. Y, si no te gustan o quieres alternarlos, el ruido blanco, rosa o marrón, también disponible sin costo. Una pregunta frecuente es, ¿cuánto tiempo debo intentar enfocarme? La literatura sugiere la importancia de los llamados ciclos ultradianos. Probablemente todos han escuchado sobre los ciclos circadianos, que siguen el ciclo de 24 horas. Pues bien, nuestro cerebro y cuerpo operan dentro de ese día en ciclos ultradianos de 90 minutos. Mi sugerencia sería que, cuando intentes enfocarte, hacer ejercicio físico enfocado, aprender una habilidad o un instrumento, o incluso en una conversación, tal vez en una sesión de terapia o clase, lo hagas por periodos de aproximadamente 90 minutos o menos. No tiene que ser necesariamente los 90 minutos completos, pero intentar empujarnos a lograr 2 o 3 horas de enfoque, aunque es posible, realmente no está alineado con lo que sabemos sobre la biología subyacente. Todo, desde nuestros estados de sueño o las diferentes etapas del sueño, y los estados de vigilia, se divide en ciclos de 90 minutos, llamados ciclos ultradianos. Por eso, me gusta poner un temporizador de 90 minutos. Reconozco y acepto que, en la mayoría de las condiciones, a menos que tenga una fecha límite apremiante y esté óptimamente cafeinado, los primeros 5 a 10 minutos de esos 90 minutos son una transición, como el calentamiento para el enfoque, pero lo incluyo en esos 90 minutos. Después, intento realmente enfocarme en el trabajo mental o en algún tipo de aprendizaje enfocado. Esto también podría ser algo físico, como el aprendizaje de habilidades motoras, correr o levantar pesas, y trato de mantenerme en ese estado de enfoque durante los 90 minutos completos, aceptando que, en ocasiones, la concentración puede fluctuar. Me gusta pensar en este proceso como si la punta de una flecha se ampliara de repente, enfocándose en muchas cosas o cambiando a otra área de la habitación. La clave es poder redirigirla y estrechar el enfoque nuevamente. Esto es un proceso activo que consume mucha energía metabólica. De hecho, el cerebro es el principal consumidor de energía en términos de calorías, y la mayor parte de nuestra tasa metabólica basal no está relacionada con el movimiento, el latido del corazón o la respiración, sino con el funcionamiento cerebral. Al final de 90 minutos, o incluso después de 45 minutos, podrías sentirte cansado o exhausto, y es muy importante que después de un periodo de concentración, tomes al menos 10 minutos, idealmente hasta 30, para pasar por lo que llamo una descompresión deliberada. En esa descompresión, debes centrarte en tareas algo automáticas o que no requieran mucha concentración. Esto se está convirtiendo en una tendencia en el mundo de la optimización y la psicología popular, con la idea de evitar ver el teléfono al caminar por el pasillo o al ir al baño. De hecho, quiero mencionar algo que me molesta. ¿Has notado que los tiempos de espera en los baños públicos han aumentado mucho en los últimos 10 años? La razón no es digestiva, ni el microbioma. En la mayoría de los casos, es porque las personas están en sus teléfonos en el baño. Así que, al evitar usar tu teléfono en el baño, o al caminar por el pasillo, te haces un favor y también a los demás, permitiéndote tiempo para descomprimir deliberadamente y dejando que tu mente descanse sin enfocarse en nada específico. Ese tiempo de descompresión es esencial para poder volver a enfocarte de manera similar a como el descanso entre series, en el entrenamiento de resistencia, o el descanso entre ejercicios, es vital para el rendimiento durante el ejercicio. Sé que esto es difícil porque todos estamos atraídos por la increíble variedad de información sensorial en nuestros teléfonos y otros dispositivos, pero es crucial. Nuestra capacidad para enfocarnos no solo depende de lo que sucede durante esos momentos de enfoque, sino también después de ellos. Realmente necesitamos descomprimir deliberadamente, y por supuesto, el descanso máximo es el sueño, cuando no estamos dirigiendo nuestro pensamiento y nuestras acciones. No es sorprendente que este periodo de descanso prolongado sea la restauración definitiva, incluso si tenemos sueños intensos. Así que, toma un periodo de descanso después de cada sesión de enfoque, de 90 minutos o menos. Si haces 45 minutos de trabajo y terminas, descansa unos 5, 10, incluso 30 minutos con actividades funcionales para tu día, pero que sean automáticas o reflexivas, y evita mirar el teléfono o hacer lecturas enfocadas. Esto te permitirá lograr estados intensos de enfoque de manera repetida a lo largo del día. A menudo me preguntan cuántos ciclos ultradianos se pueden realizar durante el día. Esto depende de la calidad de tu sueño, tu nutrición, de lo que hablaremos en un momento,
y cuán entrenada esté tu capacidad de enfoque. Aquí está la paradoja. Si estás muy entrenado en enfocarte, si eres muy bueno en sumergirte en la concentración, en realidad necesitarás más descompresión y desfocalización deliberada. Recomiendo hacer solo 2 o quizás 3 sesiones de trabajo profundo al día. No se trata de hacer una sesión de 90 minutos y luego otra y otra más, sino una sesión profunda de 90 minutos, tal vez otra por la tarde. Muchas personas se sorprenden y dicen, ¿quién puede permitirse trabajar solo 3 horas al día? No estoy diciendo que solo trabajes 3 horas al día. Hablo del trabajo mental intenso. Y de nuevo, algo paradójico. Cuanto más puedes concentrarte profundamente, menos sesiones de trabajo profundo puedes hacer al día. Piensa en esto en el contexto del entrenamiento de resistencia. Si te haces más fuerte en el gimnasio, o eres un atleta de resistencia que corre maratones, estás demandando más de tu capacidad de recuperación que alguien menos entrenado. La intensidad del trabajo se relaciona directamente con el tiempo que necesitas para descansar después. Actualmente, puedo hacer 3 sesiones de enfoque profundo de 90 minutos al día, siempre que mi entorno esté tranquilo, sin urgencias y sin distracciones. Entre estas sesiones, hago otras actividades que requieren menos concentración. Recomiendo que intentes al menos una sesión de 90 minutos o menos de trabajo concentrado cada día, incluso los fines de semana. Los fines de semana, me gusta leer un libro sin mi teléfono a la vista, o escuchar un audiolibro mientras camino, enfocándome realmente en lo que estoy aprendiendo. Después de 4 semanas de practicar una sesión diaria de 90 minutos, si puedes mantenerte enfocado, considera aumentar el número de sesiones. Esto no significa que debas decirle a tu profesor, asesor o padres que solo puedes concentrarte 90 minutos al día. Hablo de sesiones de enfoque profundo, donde realmente te fuerzas a concentrarte y a reenfocarte. Piensa en esto como un entrenamiento. Ahora, vamos a hablar de nutrición. La nutrición es un tema complicado. De hecho, una de las maneras más rápidas de entrar en debate en línea es decir algo definitivo sobre nutrición. Quiero dejar claro mi postura. Apoyo y respeto a quienes son veganos, a quienes siguen una dieta exclusivamente carnívora y a quienes son omnívoros, sea cual sea la razón. Personalmente, soy omnívoro. Mi objetivo es siempre comer alimentos de alta calidad, mínimamente o nada procesados, y consumir todo con moderación, como algo de carne de fuentes sostenibles u orgánicas, algunos almidones, verduras y frutas. Trato de no consumir azúcar, y realmente no me gustan los alimentos altamente procesados en esta etapa de mi vida. Eso es lo que hago, pero no estoy diciendo a otros qué deben comer. Sé que algunas personas siguen una dieta cetogénica, y puedo decir que, para quienes logran entrar en cetosis, hay un estado mental asociado que permite que el cerebro funcione de manera clara, algo que a muchas personas les resulta muy atractivo y las motiva a volver a la dieta cetogénica. En mi caso, no he estado en cetosis muchas veces en mi vida, al menos no de manera deliberada, pero ocasionalmente consumo cetonas líquidas porque me ofrecen mejoras cognitivas y físicas adicionales, además de una dieta que incluye algunos carbohidratos. Hay muchas maneras diferentes de abordar todo esto, ya seas vegano, omnívoro, vegetariano, carnívoro, etc. Lo importante es esto, tu capacidad de enfocarte y, de hecho, la habilidad de tus neuronas para codificar información específica en tu entorno, es decir, representar lo que hay en el mundo, está realmente relacionada con tu nivel de glucosa en sangre. Ahora, dejando de lado la discusión sobre cetosis y dietas cetogénicas por un momento, un estudio reciente publicado en la revista Neuron mostró que la precisión con la que las neuronas en el cerebro representan cosas en nuestro entorno es mucho mayor cuando hay suficiente glucosa en el cerebro. Esto significa que cuando estamos en ayuno, o cuando nuestra glucosa en sangre es muy baja, no somos capaces de percibir y pensar con tanta claridad. Sin embargo, muchas personas que practican el ayuno intermitente, y debo decir que yo practico una especie de pseudo ayuno intermitente, generalmente como entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche, aunque a veces varío y desayuno temprano, dicen que experimentan una claridad mental cuando están en ayunas. He hecho episodios completos sobre el ayuno, y probablemente tengamos como invitado al Dr. Sachin Panda, experto en ayuno intermitente, en el podcast. El ayuno intermitente tiene diversos beneficios. Para algunas personas, es una forma conveniente de restringir calorías. Para otras, es una manera de evitar comer pequeñas porciones, optando mejor por ayunar. Pero algo que se oye a menudo es que algunas personas disfrutan el estado mental de claridad que el ayuno proporciona. Aquí está la situación. Las neuronas, a menos que estés en una dieta cetogénica,
realmente dependen de la glucosa. Les encanta la glucosa. Y como mencioné antes, tu capacidad de pensar y percibir se mejora al tener suficiente glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿por qué algunas personas experimentan un estado mental más claro al ayunar? Si tienes suficiente hidratación y electrolitos en tu sistema, lo que tiende a ocurrir es que al ingerir alimentos, tu sistema nervioso se desplaza hacia el modo parasimpático, también conocido como reposo y digestión, que puede hacernos sentir muy somnolientos si ingerimos demasiados carbohidratos o simplemente si comemos en exceso. Si el estómago está lleno, la sangre se desvía hacia el sistema digestivo, y no podemos enfocarnos tan bien. Es por esto que muchas personas disfrutan del estado de ayuno para concentrarse, ya que no tienen tanta activación parasimpática, y de hecho necesitan menos cafeína para sentir un efecto comparable al doble de cafeína con el estómago lleno. Imagina que tienes una medida de enfoque del 0 al 10, siendo 10 el máximo enfoque y 0 sin enfoque. Visualiza una función en forma de U. Si estás en ayuno profundo, puedes tener un alto grado de enfoque y concentración, pero al comer y llenarte, el enfoque disminuye. Sin embargo, con suficiente glucosa en sangre, e incluso con glucosa elevada, la función cognitiva aumenta. Entonces, hay dos extremos en el espectro. En un extremo, la glucosa en la sangre es relativamente baja, y estás en ayunas, lo que te permite pensar y comportarte de una manera muy concentrada. En el otro extremo, tienes suficiente glucosa en la sangre, lo cual es ideal, porque nunca quieres que esté demasiado alta. Esto permite que las neuronas se activen y perciban mejor, permitiéndote pensar con claridad. Así que, en cierto modo, debes elegir tu estado según lo que busques en cuanto a enfoque y concentración. Yo, en realidad, hago ambos. Como mencioné antes, mi primera comida suele ser alrededor de las 11 de la mañana, a menos que tenga mucha hambre al despertar. Realizo mi ejercicio en un primer lapso de trabajo enfocado, lo que considero mi trabajo duro al inicio del día, y lo hago en ayunas. Consumo agua con electrolitos, quizás de Element o algún otro, y tal vez un poco de cafeína en forma de yerba mate o café. Este primer enfoque dura alrededor de 90 minutos o menos, y básicamente se hace en ayunas. Luego como, y noto que mi capacidad de concentración disminuye. Sin embargo, en la tarde, hago otro periodo de 90 minutos de enfoque, y uso algunas herramientas para optimizar este tiempo para realizar trabajo concentrado, ya sea físico o mental. Para simplificar, estar en ayunas es genial para la concentración, siempre y cuando no estés pensando en comida todo el tiempo, y estar alimentado también puede ser excelente para el enfoque, pues mejora la función neuronal, siempre y cuando no hayas comido en exceso. Una forma de manejar esto es, si vas a almorzar, evitar comer demasiado, para no caer en un estado parasimpático, lo cual puede dificultar el enfoque en la tarde. Muchos experimentan una caída de energía en la tarde, que dificulta la concentración. Por eso, recuerdo a las personas la técnica de retrasar la ingesta de cafeína entre 90 y 120 minutos después de despertar. Puede ser difícil para algunos, y yo mismo a veces no sigo esta regla si entreno muy temprano, ya que entonces tomo cafeína antes de entrenar. Quiero enfatizar que estar en ayunas es ideal para el enfoque en ciertos momentos del día, mientras que otros creen que las neuronas necesitan glucosa en el torrente sanguíneo para responder óptimamente. Ambos puntos son válidos. Yo incorporo tanto estados de ayuno como de alimentación para optimizar mi enfoque, y para los que practican la cetosis, las cetonas pueden funcionar como un combustible óptimo para las neuronas, lo cual también mejora la concentración y el enfoque. La dieta cetogénica fue diseñada inicialmente para tratar la epilepsia, pues ayuda a controlar los ataques epilépticos y puede ayudar a lograr estados de concentración en el cerebro. Respecto a la definición de ayuno, considero ayuno el estado en el que no has consumido calorías, aunque puedes haber tomado cafeína o endulzantes artificiales en pequeñas cantidades. Esto puede variar según el tiempo que has estado sin comer, ya sean de 4 a 12 horas. Quiero también abordar el tema de los alimentos que pueden mejorar la concentración. En el episodio sobre TDAH, mencioné la importancia de reducir el consumo de azúcar simple y alimentos altamente procesados como helados, dulces o papas fritas, lo cual parece mejorar los síntomas de TDAH en niños y adultos. Además, los alimentos ricos en tirosina, un precursor de la dopamina, pueden mejorar la concentración. Alimentos como el queso parmesano, ciertos tipos de carne y algunas nueces son ricos en tirosina. Sin embargo, no importa tanto consumir alimentos ricos en estos aminoácidos precursores de dopamina
o acetilcolina si consumes grandes cantidades de ellos, ya que una comida muy grande puede llevar mucha sangre al sistema digestivo y causar somnolencia, afectando el enfoque. Respecto a la cafeína, sí mejora el enfoque y la concentración si se consume en dosis adecuadas, entre 100 miligramos y 400 miligramos, dependiendo de la tolerancia de cada persona. Sin embargo, quienes sufren de ansiedad o ataques de pánico deben ser cautelosos, ya que una dosis alta puede causar incomodidad. La mayoría de las personas encuentra útil consumir entre 100 y 200 miligramos de cafeína antes de hacer trabajo enfocado, y recomiendo retrasar su consumo entre 90 y 120 minutos después de despertar, a menos que la uses para energizarte antes de un entrenamiento. Yo prefiero ingerir cafeína temprano en el día, usualmente antes de la 1 o 2 de la tarde, para asegurarme de dormir bien en la noche. Aunque algunas personas pueden tomar cafeína por la tarde y aún así dormir, estudios indican que la estructura y la calidad del sueño se ven afectadas si consumes cafeína menos de 8 horas antes de dormir, y lo ideal sería al menos 10 o incluso 12 horas antes de acostarte. Por supuesto, también existen limitaciones prácticas. Bien, la cafeína aumenta la función de la dopamina al cambiar la cantidad y la eficacia de los receptores de dopamina, pero también incrementa nuestra vigilia y estado de alerta, y esto se debe principalmente a los sistemas neuroquímicos relacionados con la adenosina. La adenosina es una molécula que se acumula en nuestro cerebro y cuerpo mientras estamos despiertos. Forma parte del sistema de somnolencia, por así decirlo, y nos hace sentir cansados o fatigados. La cafeína también actúa sobre el sistema de epinefrina, adrenalina. De hecho, si consumimos demasiada cafeína, a veces experimentamos temblores. Estos temblores son en realidad el resultado del sistema nervioso simpático, que está orientado hacia el movimiento. Además, nuestras pupilas se dilatan y se hacen más grandes. Paradójicamente, cuando nuestras pupilas se agrandan, nuestro campo visual se estrecha, volviéndose más enfocado, casi como un túnel. Por otro lado, cuando nuestras pupilas están muy pequeñas, significa que estamos relajados. Si ves a alguien con pupilas diminutas, como alfileres, está muy tranquilo. Si sus pupilas están dilatadas, significa que está muy alerta o activado. La cafeína aumenta el estado de alerta al incrementar la liberación de epinefrina, adrenalina, tanto en el cerebro como en el cuerpo. Este es otro mecanismo por el cual mejora el enfoque y la concentración. Ahora bien, hay otras formas de aumentar la epinefrina en el cerebro y el cuerpo además de la cafeína u otros estimulantes, y esto ha sido objeto de estudios. Un excelente estudio, realizado hace poco, analizó cómo el estrés puede aumentar nuestra capacidad de enfocarnos y concentrarnos. Sí, el estrés mismo puede mejorar el enfoque y la concentración. Mucha gente piensa que el estrés perjudica nuestra capacidad cognitiva, pero eso no es del todo cierto. Cuando estamos estresados, se libera adrenalina, epinefrina, lo que modifica nuestro campo visual, estrechándolo y enfocándolo más, como una flecha que se afila, mejorando nuestra concentración. Esto tiene sentido cuando consideramos cómo funciona el estrés. Al estar estresados, nos enfocamos en algo específico y comenzamos a anticipar, pensar o analizar lo que podría suceder, lo que nos llevó al estrés, cómo nos afectará o cómo nos sentimos en el momento. Todo esto reduce el contexto de nuestro pensamiento y comportamiento. Un estudio que me gusta mucho, publicado en el Journal of Experimental Psychology en 2020, ilustra cómo el estrés puede mejorar la concentración y el desempeño. El título del artículo es, como era de esperarse, el estrés agudo mejora el desempeño en la concentración, y su primer autor es de Groot. En este estudio, se dividió a los participantes en dos grupos. Uno fue sometido a estrés y el otro no, antes de realizar tareas cognitivas o de concentración. Los resultados mostraron que el desempeño en la concentración se duplicó en el grupo estresado. Para inducir estrés, usaron métodos estándar en laboratorio, como entrevistas simuladas de trabajo o tareas de aritmética, mientras eran evaluados. No se trataba de estrés intenso o traumático, sino niveles moderados que aumentaron ligeramente los niveles de epinefrina, cortisol y otras hormonas del estrés en cerebro y sangre, además del estrés psicológico reportado por los participantes. Incluso un aumento moderado de estas hormonas mejoró notablemente el enfoque y la concentración. Esto puede sorprender, ya que muchas personas creen que el estrés disminuye el rendimiento cognitivo, pero eso es incorrecto. El estrés puede mejorar el rendimiento cognitivo. Por supuesto, existen otras maneras de incrementar el estrés de forma saludable para mejorar la concentración.
Una de las formas más seguras y efectivas es la exposición deliberada al frío. Esto se puede lograr con duchas frías durante 1 a 5 minutos o con baños de hielo. Si no estás acostumbrado, puedes comenzar con 1 minuto. También funciona sumergirse en cuerpos de agua fría, como lagos, piscinas u océanos. Sabemos que la exposición al frío aumenta enormemente los niveles de epinefrina y dopamina en el cerebro y la sangre. Un estudio publicado en el European Journal of Physiology demostró que los niveles de dopamina casi se duplican o más, y estos efectos duran horas. También aumentan los niveles de epinefrina y cortisol, lo cual no solo mejora la función del sistema inmunológico y el estado de ánimo, sino que también mejora la concentración y el enfoque. En episodios anteriores, he mencionado que en la época medieval existía la práctica de exponer a las personas al agua fría justo después de aprender algo, para aumentar la epinefrina y consolidar la memoria. Por ahora, esto es lo más relevante. Si estás interesado en maneras de mejorar tu enfoque y concentración, necesitas aumentar tus niveles de epinefrina o adrenalina. La exposición al agua fría es una de las formas más eficientes de lograrlo. Esto no es un biohack. No me gusta esa palabra, aunque es comúnmente usada. Un hack implica usar algo para un propósito distinto al que fue diseñado originalmente. Pero aquí no me refiero a la ducha o al baño frío, sino a la epinefrina. La epinefrina es un neuroquímico que pone tu visión en un modo más enfocado, como un túnel, permitiéndote concentrarte en trabajo cognitivo o físico de manera más específica. Serás menos propenso a distraerte, y es muy fácil de lograr con una breve exposición al agua fría, ya sea en una ducha o un cuerpo de agua frío. La gente siempre pregunta cuánto tiempo deben estar en agua fría, y qué tan fría debe ser. La respuesta es que debe ser incómodamente fría, pero lo suficientemente segura como para permanecer de 1 a 5 minutos, es decir, tan fría que realmente quieras salir, pero no tanto como para que sea peligroso o cause problemas de salud, como un ataque al corazón. Tampoco debe ser lo suficientemente cálida como para sentirse cómoda y no generar la liberación de adrenalina. La exposición al agua fría, ya sea deliberada o no, aumenta de manera confiable los niveles de epinefrina. Es una herramienta increíblemente útil para esto, y además no tiene costo, o incluso puede tener un costo negativo. ¿Cómo puede ser de costo negativo? Bueno, podrías ahorrar en tu factura de calefacción tomando una ducha fría. Para quienes tienen acceso a dispositivos o lugares donde pueden sumergirse en agua fría, esa es una buena opción. Si no puedes, una ducha fría también funciona. Idealmente, deberías exponerte al agua hasta el cuello para una mayor eficiencia. ¿Cómo aplicarlo antes de un entrenamiento? Si te sumerges en agua realmente fría durante unos 3 minutos, estarás listo. Sécate y ponte a trabajar. Algunas personas pueden pensar que esto es algo trivial como herramienta para el enfoque y la concentración, pero si observas los datos sobre la epinefrina y su impacto en el enfoque, te impresionará. Este método puede mejorar significativamente tu capacidad de atender estímulos visuales específicos, por lo que es muy útil para tareas como lectura o matemáticas. Claro, no debe ser tan frío como para que termines temblando durante toda la actividad. Por supuesto, también puedes combinar esto con ritmos binaurales de 40 Hz si lo deseas, pero la idea aquí es aprovechar los efectos poderosos y beneficiosos para la salud que tiene el aumento de epinefrina sobre el enfoque y la concentración. No parece muy práctico provocar estrés mediante un evento de vida difícil o una discusión solo para mejorar tu enfoque. En cambio, la exposición al frío deliberada es una forma sencilla y autónoma de lograrlo, y hay formas de hacerlo que son de bajo costo o incluso gratuitas. ¿Cuánto duran los efectos positivos de la epinefrina en el enfoque y la concentración? Si revisamos el estudio de De Groot et al. Que menciona cómo el estrés agudo mejora el desempeño cognitivo, los investigadores midieron la concentración antes y 30 minutos después de inducir estrés, y los efectos parecían durar hasta 1 hora o más. ¿Cómo podrías aplicar estos protocolos? Si estás por sentarte a trabajar y ya te sientes alerta, probablemente no necesites usar esta herramienta. Pero si sientes que tu enfoque y alerta no están donde deberían, podrías tomar una ducha fría de 3 minutos o sumergirte en agua fría durante ese tiempo. Incluso podrías acompañarlo con una taza de café y luego empezar tu trabajo. Si quieres, también puedes incluir los ritmos binaurales de 40 Hz. Este enfoque combina diferentes sistemas neuroquímicos, como acetilcolina, epinefrina y dopamina, para lograr un periodo de enfoque muy efectivo, de aproximadamente 90 minutos o menos. Por último, me gustaría hablar sobre herramientas puramente conductuales que,
según investigaciones revisadas por pares, pueden mejorar significativamente el enfoque y la concentración. Al inicio del episodio de hoy, mencioné un estudio del laboratorio de la doctora Wendy Suzuki, donde exploraron una meditación de 13 minutos realizada todos los días durante 8 semanas. Esa meditación llevó a mejoras significativas en el enfoque y la capacidad de concentración, además de otros aspectos del desempeño cognitivo. También mejoró el estado de ánimo y redujo el estrés. Seguramente te preguntarás, ¿en qué consiste exactamente esta meditación? Es muy simple y cualquier persona puede realizarla. Lo que deberías hacer es programar un temporizador para unos 13 minutos. No tiene que ser exactamente 13 minutos. Pero ya que es lo que incluyeron en el estudio, sería una buena referencia. Siéntate o recuéstate, cierra los ojos y simplemente enfócate en tu respiración. La mayoría de las personas se beneficiarán más al respirar solo por la nariz. Pero si tienes algún tipo de obstrucción o dificultad para hacerlo, puedes respirar por la nariz y la boca, o solo por la boca. Sin embargo, lo ideal es que sea solo respiración nasal durante ese periodo de 13 minutos, concentrándote en tu respiración y llevando tu atención, lo que se llama conciencia interoceptiva, a un punto aproximadamente 1 pulgada detrás de tu frente. Esto puede sonar extraño, ya que nunca hemos estado literalmente dentro de nuestra frente. Pero la idea es enfocar tu atención en esa área mientras te concentras en tu respiración. Aquí hay algo importante sobre la meditación, que todos los estudios destacan. A menos que seas un meditador muy experimentado, tu concentración se desviará de tu respiración y de ese punto detrás de tu frente. Esto puede pasar cada 5, 10 o 20 segundos. Sin embargo, una parte fundamental de esta práctica es volver a enfocar constantemente en ese punto específico y en tu respiración. Mucha gente piensa que, si su mente se desvía durante la meditación, han fallado. Pero esto no es cierto. De hecho, una gran parte de mejorar tu capacidad para enfocarte y concentrarte, gracias a la neuroplasticidad, el recableado de los circuitos del enfoque, consiste en regresar repetidamente a un estado de concentración después de haberte distraído. Imagina que estás conduciendo por la carretera y necesitas mantenerte entre las líneas del carril. De vez en cuando, el auto puede desviarse ligeramente, ya sea porque las llantas no están alineadas o por algún problema con la dirección. Al tocar las bandas sonoras en el borde del camino, te das cuenta y vuelves al centro. Eso es exactamente lo que representa una práctica de meditación enfocada. No se trata de esperar que permanezcas perfectamente alineado mentalmente, sino de aceptar y manejar esos desvíos. Si decides implementar una práctica de este tipo, siéntate o recuéstate, cierra los ojos, empieza a concentrarte en tu respiración y enfoca tu atención en el punto detrás de tu frente. En algún momento, inevitablemente, te encontrarás pensando en otra cosa. Eso será tu señal para regresar a ese punto detrás de tu frente y a tu respiración. Repetir este proceso una y otra vez entrena las redes en tu cerebro, incluida la corteza prefrontal, así como otras estructuras como la corteza inferotemporal y el hipocampo, relacionado con la memoria, que están involucradas en dirigir nuestra atención y concentración. Esta práctica podría llamarse algo como meditación de reenfoque, ya que el componente clave es ese regreso constante a la atención. En estudios como los del laboratorio de la doctora Suzuki y otros, se ha demostrado que esta técnica mejora significativamente la capacidad de las personas para concentrarse y mantenerse enfocadas. En el libro Altered States, describen varias prácticas de meditación, algunas un poco más largas, como de 17 o 30 minutos, e incluso algunas de hasta 60 minutos al día. Aunque meditar durante 60 minutos puede ser un objetivo admirable, puede resultar muy demandante. Para la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, una práctica más corta, de aproximadamente 13 minutos, donde se espera que la concentración se desvíe, pero se trabaja en reenfocarla continuamente, es lo más efectivo. De hecho, puedes interpretar cada vez que pierdes la concentración como una oportunidad para reenfocarte. Este proceso de reenfoque es lo que realmente entrena a tus circuitos neuronales para mantener la atención durante periodos más largos de tiempo. Como un beneficio adicional de este tipo de práctica de meditación, el estudio del laboratorio de Wendy Suzuki también mostró que las personas experimentan mejoras en el sueño y la memoria. Así que no solo hay beneficios en el estado de ánimo, reducción del estrés y mejoras en la concentración y el enfoque, sino también en estos otros aspectos positivos, simplemente al realizar esta meditación de 13 minutos al día. Es una práctica que he comenzado a adoptar y de la que he sentido un beneficio tremendo, y que les recomiendo probar. Sin embargo, hay una advertencia que mencioné al principio.
debido a que la meditación de reenfoque implica un esfuerzo significativo y activa los circuitos corticales prefrontales, puede alterar el sueño si se realiza muy cerca de la hora de acostarse. Por eso, recomiendo no practicarla dentro de las 4 horas previas a tu hora de dormir. Más temprano mencioné que hablaría sobre formas de mejorar el enfoque cuando tienes privación de sueño. Esto es algo con lo que estoy muy familiarizado. A pesar de que pongo mucho esfuerzo en optimizar mi sueño, hay momentos en los que simplemente no duermo lo suficiente, o mi sueño no es de calidad, pero aún tengo demandas laborales y sociales. Una práctica muy efectiva para mejorar el enfoque bajo condiciones de privación de sueño es el llamado Non-Sleep Deep Rest, NSDR, o descanso profundo sin dormir. También se le conoce como Yoga Nidra, que significa sueño de yoga. Esta práctica consiste en recostarte durante unos 10 a 30 minutos, o incluso hasta 60 minutos, mientras escuchas un guión que te guía a través de una relajación profunda progresiva. Incluye un escaneo corporal y respiraciones largas y pausadas. Es muy restaurador, ya que al finalizar te sientes mucho más renovado que antes de practicarlo. Hay estudios de neuroimagen realizados en Dinamarca que muestran una restauración de los niveles de dopamina en los ganglios basales después de practicar NSDR o Yoga Nidra. Puedes encontrar guiones para esta práctica de forma gratuita en varias plataformas, incluyendo YouTube. Algunos protocolos están disponibles en aplicaciones como Made4 o Calm. Yo realizo NSDR de 10 a 30 minutos al día, incluso cuando no estoy privado de sueño. Sin embargo, si he dormido mal, extiendo la práctica a 30 o 60 minutos. Cuando no he dormido bien, trato de encontrar un lugar tranquilo para hacer NSDR durante 30 o idealmente 60 minutos. A veces incluso me quedo dormido durante la práctica, y eso está bien. Pero la mayoría de las personas permanecen despiertas y salen de la práctica sintiéndose renovadas. Si me siento fatigado en la tarde debido a la falta de sueño, puedo hacer otra sesión de NSDR de 10 a 30 minutos, e incluso añadir algo de ejercicio. NSDR no solo ayuda a restaurar la capacidad de concentración durante el día, sino que también mejora la habilidad para conciliar y mantener el sueño por la noche. Es inmensamente beneficioso en diversos momentos y para diferentes propósitos. En el contexto de intentar concentrarse y enfocarse mientras estás privado de sueño, NSDR o Yoga Nidra es una herramienta extremadamente valiosa. La evidencia científica sobre los efectos neuroquímicos de NSDR está creciendo, incluyendo su capacidad para restaurar los niveles de dopamina y su potencial para compensar parcialmente la pérdida de sueño. Sin embargo, no debe usarse como un reemplazo total para el sueño. En situaciones donde no puedes controlar tu sueño, NSDR es la mejor forma que conozco de restaurar tu capacidad de concentración y enfoque. Además, si después de una sesión de NSDR consumes algo de cafeína, notarás una mejora aún mayor en tu capacidad de concentración por los efectos directos de la cafeína. NSDR es una herramienta general para mejorar el sueño y una estrategia para compensar, al menos en parte, la falta de sueño cuando necesitas enfocarte. Una diferencia importante entre NSDR o Yoga Nidra y la meditación de 13 minutos que mencioné antes es que, en la meditación de 13 minutos, estás activamente tratando de enfocar y reenfocar tu atención. Mientras tanto, NSDR se enfoca en la relajación y restauración pasiva, lo que lo hace ideal para momentos en los que necesitas un descanso profundo sin estar completamente dormido. Mientras que durante NSDR y Yoga Nidra se busca desenfocar la mente, la meditación de 13 minutos se enfoca directamente en mejorar los circuitos relacionados con el enfoque y la concentración. Por otro lado, NSDR y Yoga Nidra modulan el estado del cerebro y el cuerpo para facilitar una mejor concentración y enfoque. Otro recurso para acceder directamente a los circuitos de enfoque y concentración y acelerar significativamente la neuroplasticidad, los cambios en esos circuitos que mejoran tu capacidad de concentrarte, es la hipnosis. Muchas personas piensan en la hipnosis como algo relacionado con espectáculos, donde la gente actúa como si fueran pollos, o hacen cosas contra su voluntad. Sin embargo, la hipnosis es en realidad un estado cerebral atípico, pero altamente accesible, que ha sido estudiado con rigor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, por el Dr. David Spiegel. La hipnosis es un estado único porque combina altos niveles de enfoque con una profunda relajación. Para aclarar las diferencias entre estas prácticas, la meditación de enfoque y reenfoque está centrada exclusivamente en el enfoque. NSDR y Yoga Nidra están dirigidos a una relajación profunda.
En cambio, la hipnosis es un estado cerebral muy especial y dirigido, donde se combinan un enfoque intenso y una relajación profunda, lo que permite acceder a los circuitos neuronales relacionados con el enfoque y mejorarlos de manera significativa en poco tiempo. Aunque la hipnosis puede ser difícil de lograr por uno mismo, existe una herramienta basada en investigaciones revisadas por pares del laboratorio de Spiegel y otros, la aplicación Reverie. Esta app está disponible de forma gratuita por un tiempo limitado, luego algunas funciones pueden requerir pago, y ofrece protocolos de hipnosis muy breves, diseñados para mejorar el enfoque y la concentración. Incluyen instrucciones guiadas por el Dr. Spiegel, respiración progresiva y movimientos oculares que activan los circuitos neuronales relacionados con estos estados de relajación profunda y enfoque intenso. Los scripts de hipnosis en la app Reverie están específicamente orientados a mejorar el enfoque y la concentración, y algunos duran solo 8 minutos, mientras que otros hasta 13 minutos. Se trata de herramientas de bajo o nulo costo, que aprovechan directamente los circuitos neuronales de tu cerebro para mejorar tu capacidad de relajarte profundamente, enfocarte y concentrarte con el tiempo, simplemente al repetir estas prácticas. ¿Cuántas veces necesitas usar la hipnosis de la app Reverie para notar beneficios? Eso varía según la persona. Yo la uso una vez cada 3 o 4 días y he experimentado beneficios significativos. No creo que sea un caso único, ya que cuentan con datos sólidos para respaldar su eficacia. En cuanto a NSDR, los beneficios suelen sentirse desde la primera sesión y en cada una de ellas, ya que proporciona una relajación profunda que restaura tu estado, comparado con cómo te sentías antes de practicarlo. En el caso de la meditación para enfoque y reenfoque, los estudios indican que se necesitan unas 8 semanas para observar efectos significativos, aunque no evaluaron puntos de tiempo más cortos. Por eso, recomiendo explorar estas herramientas. La meditación para enfoque, NSDR o Yoga Nidra, y la app Reverie con sus protocolos de hipnosis enfocados en mejorar la concentración. Todas estas prácticas están respaldadas por investigaciones científicas rigurosas realizadas en las mejores universidades del mundo, con estudios detallados sobre los mecanismos neuronales subyacentes. Estas herramientas están disponibles para ti, y te animo a que las pruebes. Y si te interesa saber cuál es el momento óptimo del día para realizar estas prácticas, ya mencionamos que la meditación de enfoque y reenfoque no debe hacerse muy cerca de la hora de dormir. La aplicación de hipnosis Reverie se puede usar en cualquier momento del día. De hecho, incluye una función para volver a dormir, es decir, una hipnosis diseñada específicamente para ayudar a las personas a enseñarse a sí mismas a volver a dormir cuando se despiertan en mitad de la noche. En cuanto a NSDR, siempre digo que puede realizarse a primera hora de la mañana, en la tarde o en cualquier momento del día. De hecho, a veces lo practico en mitad de la noche si me despierto y necesito volver a dormir. Entonces, estas herramientas realmente se pueden aplicar en casi cualquier momento del día, excepto por esa advertencia sobre no realizar la meditación de enfoque y reenfoque muy cerca de la hora de dormir. Ahora, hay otro conjunto de herramientas conductuales que pueden ayudar mucho a mejorar la capacidad de enfoque, y estas son herramientas basadas en la visión. De hecho, las herramientas que estoy a punto de describir se están utilizando en varias escuelas en China y otros lugares para enseñar a los niños a enfocarse mejor y por periodos más largos. El principio clave aquí es que gran parte de nuestro enfoque cognitivo, nuestra capacidad para pensar en algo de manera específica y mantenernos enfocados en ello, ya sea leer, seguir una conversación, hacer matemáticas o música, está dirigido por nuestro sistema visual. Este sistema tiene dos formas de atención y enfoque. Una es el enfoque abierto, que es muy directo. Si miro la punta de mi pluma, estoy utilizando un enfoque abierto, mis ojos están enfocados en ella, y el resto de mi cerebro sigue analizando los detalles de lo que estoy viendo, como los contornos de la pluma. Puede parecer obvio al escucharlo, pero nuestro enfoque cognitivo tiende a seguir nuestro enfoque visual abierto. Por eso les ponen anteojeras a los caballos. También es la razón por la cual usar una sudadera con capucha, un sombrero, o limitar tu campo visual de alguna manera puede ayudarte a mejorar tu enfoque cognitivo, ya que reduces las distracciones visuales. Además, cuando ingerimos cafeína, algún tipo de estimulante o estamos estresados, nuestras pupilas se dilatan, y nuestra visión se vuelve más túnel, menos panorámica. Este cambio visual estrecha nuestro enfoque cognitivo. Un ejercicio que se ha estudiado en varios laboratorios y que se emplea en algunas escuelas, consiste en hacer que los niños o adultos mantengan su enfoque visual en un punto fijo durante un periodo de tiempo, que puede variar de 30 segundos a 3 minutos. Aunque no lo parezca,
3 minutos es mucho tiempo para mantener la vista fija en un lugar. Si intentas hacerlo ahora mismo, probablemente sientas que es un poco difícil. Sin embargo, si deseas probarlo, puedes hacerlo. Es importante que parpadees normalmente para evitar que tus ojos se sequen. No es una prueba de cuánto tiempo puedes pasar sin parpadear. Para incorporar esta práctica, elige un punto fijo. Puede ser en una pared, una hoja de papel o incluso en tu computadora, aunque sería mejor que no fuera el contenido de la pantalla. Podrías apagarla o poner un objetivo visual, como un dibujo sencillo. Enfoca tu atención visual en ese punto, respira normalmente, mantén la relajación y, si tu mirada se desvía, vuelve a dirigirla al objetivo. Este ejercicio ayuda a fortalecer los circuitos cerebrales relacionados con el enfoque y a mejorar la capacidad para reenfocarte cuando tu atención se dispersa. Este ejercicio involucra el córtex prefrontal y los campos visuales frontales, áreas del cerebro encargadas de dirigir deliberadamente la mirada a ciertos puntos en el espacio visual. También se puede trabajar con un enfoque encubierto, donde tus ojos están dirigidos a un punto, pero tu atención está en otra parte del entorno. Esto requiere un esfuerzo adicional, y es algo que los primates, incluidos nosotros, hemos desarrollado para evaluar nuestro entorno, sin mirar directamente. Para empezar, establece una meta baja y utiliza un temporizador. Intenta mantener tu mirada fija en un punto durante 30 segundos el primer día, y eso será suficiente. Al día siguiente puedes agregar 5 segundos al ejercicio, y luego otros 5 segundos al día siguiente. Si pierdes un día, no pasa nada, simplemente realiza la práctica por el mismo tiempo que la última vez y, de manera gradual, intenta aumentar el tiempo que puedes mantener el enfoque en una ubicación visual. Esto puede ser directamente, mirando ese lugar de manera abierta, y si sientes que tienes la habilidad, también puedes intentar hacerlo con atención encubierta, mirar al frente, por ejemplo, mientras tu atención se dirige a algo en la esquina de la habitación. Este último ejercicio es más difícil, pero puedes comenzar con 30 segundos e ir aumentando 5 segundos cada vez que practiques. No es necesario que llegues a hacer esto durante una hora completa para obtener beneficios. De hecho, lo mejor es considerar esta práctica como una forma de entrar en un estado de enfoque. Al igual que un calentamiento para el ejercicio físico, este tipo de enfoque visual prepara a los circuitos neuronales responsables de la concentración y el enfoque. Recomiendo dedicar entre 30 segundos y 3 minutos al inicio de una sesión de trabajo o ejercicio físico. Escoge un punto en la habitación para fijar la mirada o utiliza la atención encubierta, configura un temporizador y enfócate durante ese tiempo. Esto activará las áreas del cerebro responsables de la concentración. Después, deja de mirar ese punto y pasa al trabajo mental o físico que necesitas realizar. Si durante tu sesión de trabajo o ejercicio, notas que tu concentración comienza a desviarse, en lugar de mirar el teléfono o distraerte con redes sociales, vuelve a elegir un punto en la pared y enfócate en él. Esto reactivará tu capacidad de concentración y te ayudará a retomar la tarea con mayor enfoque. Este método es usado por muchos atletas. Por ejemplo, si estás levantando pesas, podrías usar esta técnica entre series. Si estás corriendo o andando en bicicleta, enfócate en un punto fijo para recuperar concentración. Si estás practicando música o haciendo matemáticas, enfócate en algo distinto a la tarea principal antes de retomarla. Usar el enfoque visual de esta manera puede ayudarte a aumentar tu capacidad general de concentración y aplicarla a lo que estés aprendiendo o haciendo. En cuanto a los compuestos que pueden mejorar la concentración y el enfoque, muchos de ellos suelen consumirse como suplementos, aunque algunos también están presentes en alimentos. Un compuesto clave que apoya la concentración, el enfoque y el funcionamiento cerebral general son los ácidos grasos omega 3 esenciales. Estos han demostrado mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva, además de tener efectos positivos en condiciones como la depresión y el TDAH. Se recomienda consumir entre 1 y 3 gramos diarios de EPA, ácido eicosapentaenoico, una forma de omega 3. Aunque existe cierta controversia sobre los beneficios de los omega 3 en la salud cardiovascular, es claro que el consumo de 1 a 3 gramos de EPA al día es beneficioso para el cerebro y la concentración. Sin embargo, no actúa directamente sobre los circuitos de enfoque. Más bien, modula las funciones neuronales generales que los apoyan. Puedes obtener EPA de suplementos, como aceite de pescado, aceite de hígado de bacalao o fuentes veganas como algas. También puedes recurrir a pescados grasos o alimentos enriquecidos con omega 3.
Otro compuesto que puede mejorar la función cerebral y servir como fuente de energía para las neuronas, especialmente en áreas como la corteza prefrontal, que se encarga de la concentración y el enfoque, es la creatina. Sé que muchas personas están familiarizadas con la creatina monohidratada por sus efectos en el crecimiento muscular, la fuerza y el rendimiento. Sin embargo, está bastante claro que la mayoría de los estudios científicos han examinado el papel de la creatina en el contexto clínico y su función para mejorar el rendimiento cognitivo. Mi lectura de la literatura me ha llevado a adoptar una práctica en la que consumo 5 gramos al día de creatina monohidratada, que es la forma estándar disponible. Generalmente, esta viene en forma de polvo, que es como la tomo yo. Mezclo el polvo de creatina con agua, con mis Athletic Greens o con alguna bebida con electrolitos, dependiendo del líquido que sea más conveniente en ese momento. El horario en el que se ingiere no parece ser tan importante. Algunas personas están convencidas de consumir creatina después de entrenar, aunque eso podría ser beneficioso. Yo simplemente la tomo por la mañana o después del entrenamiento, dependiendo de cuándo me acuerde. En mi caso, esos 5 gramos diarios de creatina no están orientados tanto al crecimiento muscular o al rendimiento físico, sino más bien a aprovechar el sistema de fosfato de creatina dentro del cerebro, específicamente los beneficios para las redes corticales prefrontales. Estas redes se ven moduladas, no directamente mediadas, pero sí respaldadas de manera general por la creatina, permitiéndome generar enfoque y concentración. De manera similar al sueño y los ácidos grasos omega 3, la creatina monohidratada, a una dosis de 5 gramos al día, parece respaldar de manera general las funciones cerebrales, lo cual mejora el enfoque y la concentración. Ahora, en cuanto a compuestos que median más específicamente el enfoque y la concentración, debemos volver al modelo de la metáfora de la flecha que mencioné al inicio, el cual incluye la epinefrina, adrenalina, y la acetilcolina, que actúa como un foco de atención. De hecho, se ha demostrado repetidamente, a través del trabajo del laboratorio de Mike Merzenich en UCSF, el laboratorio de Kilgard en Houston y otros, que niveles elevados de acetilcolina pueden mejorar o incluso facilitar directamente la neuroplasticidad al aumentar el enfoque. Básicamente, si la transmisión de acetilcolina se incrementa, incluso de manera transitoria, hay una mayor oportunidad de que ocurra neuroplasticidad, porque el aumento en el enfoque facilita el aprendizaje. Hay varios alimentos ricos en colina, que es el precursor aminoácido de la acetilcolina, y puedes buscarlos en línea. Sin embargo, también existen suplementos que pueden aumentar de manera más aguda la acetilcolina, como el alfa-GPC. Este suplemento es muy efectivo, y lo consumo yo mismo en dosis de 300 a 600 miligramos, antes de un entrenamiento, o cualquier actividad que requiera concentración intensa. En mi experiencia, 300 miligramos son suficientes, aunque ocasionalmente tomo hasta 600 miligramos. Soy bastante sensible a los suplementos y la cafeína, así que a veces lo combino con yerba mate o café antes de entrenar o realizar trabajo mental intenso, como leer, escribir, analizar datos, etc. Recientemente, me han preguntado sobre un estudio que sugiere que el consumo crónico de alfa-GPC podría aumentar la vulnerabilidad a los accidentes cerebrovasculares. Mi interpretación de los datos es que no son concluyentes. Sin embargo, siempre que se menciona un posible riesgo, es necesario investigar. Parece que esto está relacionado con aumentos en los niveles de TMAO, un marcador asociado con el sistema cardiovascular. Una manera conocida de mitigar los aumentos de TMAO es consumir 600 miligramos de ajo. Yo he estado tomando alfa-GPC durante años, aproximadamente 4 días por semana, y no he notado aumentos en mi TMAO, según mis análisis de sangre. De todas formas, consumo cápsulas de 600 miligramos de ajo regularmente, tanto por sus beneficios cardiovasculares como inmunológicos. En conclusión, al modelo de atención y concentración se le puede agregar el alfa-GPC por su capacidad para aumentar la transmisión de acetilcolina, y combinarlo con cafeína, como espresso o yerba mate, amplifica aún más la concentración y el enfoque. Esto se debe a que la cafeína aumenta los niveles de epinefrina, potenciando el efecto. También incrementará la densidad de los receptores de dopamina, y el alfa-GPC aumentará la acetilcolina, lo que actúa como un foco para la cognición, amplificando la actividad de redes neuronales específicas. Esto es fundamental cuando intentas concentrarte y prestar atención a algo en particular. Si alguien quiere aumentar la transmisión de dopamina en el cerebro y el cuerpo para mejorar la concentración y el enfoque, una de las formas más eficientes es ingerir el aminoácido L-tirosina. La L-tirosina se puede obtener de fuentes alimenticias,
Te invito a buscar en Internet los alimentos que contienen altos niveles de L-tirosina. Encontrarás una gran variedad de opciones. En mi caso, uso L-tirosina en cápsulas. Tomo 500 miligramos de L-tirosina, 300 miligramos de alfa-GPC y una taza de café. Suelo hacerlo temprano en el día, ciertamente no después de las 2 o 3 de la tarde, porque no quiero afectar mi capacidad de dormir esa noche. Esta combinación la utilizo antes de un entrenamiento o de una sesión intensa de trabajo mental. Generalmente lo hago 4 días a la semana, no cada vez que me siento a trabajar. Quiero mencionar también que uso herramientas conductuales como el uso de 5 minutos de tonos binaurales durante las sesiones de trabajo o incluso una ducha fría antes de comenzar. No quiero dar la impresión de que combino todas las herramientas de las que hablo cada vez que hago ejercicio o trabajo. Eso sería bastante extremo. Tomar una ducha fría, ingerir L-tirosina, alfa-GPC, 2 expresos y escuchar tonos binaurales. Eso sería ineficiente. Hago un esfuerzo por usar herramientas para mejorar mi capacidad de concentración, pero no combino más de 2 o 3 a la vez. Cuando digo 2 o 3 me refiero a suplementos como alfa-GPC, L-tirosina y cafeína juntos antes de ciertos momentos de trabajo. Tal vez combine esto con una práctica visual de enfocarme en un punto durante 1 minuto antes de comenzar. En otros momentos, tomo una ducha fría antes de trabajar. Hay días en los que simplemente he dormido muy bien o tengo tanto entusiasmo por lo que voy a hacer que no necesito ninguna de estas herramientas. No hay presión ni obligación de usar estas herramientas, ya sean conductuales, basadas en suplementos u otras. Se trata de utilizar las herramientas que te permitan alcanzar los estados mentales que deseas y mejorar tu capacidad para entrar en esos estados sin necesidad de ayuda externa. Esto es lo que encuentro particularmente atractivo de los suplementos. No solo te colocan en el estado ideal para trabajar, sino que también te entrenan para concentrarte más profundamente sin depender de ellos cada vez. Este punto es importante, ya que muchas personas ven los suplementos como una muleta o una forma de alcanzar un estado que no podrían lograr de otra manera. En este contexto, quiero recordarles el panorama más amplio de la farmacología, que incluye medicamentos recetados para el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hablé de esto con detalle en un episodio sobre TDAH y enfoque. Para resumir, existen medicamentos como Adderall, Ritalin, Vyvanse y Modafinil, que en general aumentan la transmisión de dopamina y adrenalina en el cerebro y el cuerpo. Estos compuestos han sido de gran ayuda para niños y algunos adultos con TDAH clínicamente diagnosticado. Su beneficio es sorprendente. Uno pensaría que estos medicamentos simplemente activan los químicos cerebrales que permiten a las personas concentrarse, lo cual es cierto, pero también enseñan a los circuitos cerebrales cómo activarse. Por eso, de manera algo paradójica, administrar un estimulante como Ritalin o Adderall a un niño con TDAH grave, bajo supervisión psiquiátrica cuidadosa, no los hace más inquietos ni distraídos. Aunque son estimulantes, estos medicamentos les permiten anclar su atención y realmente enfocarse. La idea es que estos circuitos neuronales, o más bien que estos circuitos, se enseñen a sí mismos a activarse, enfocarse y concentrarse. La situación ideal es aquella en la que la dosis total de estos compuestos o medicamentos puede reducirse con el tiempo, a medida que estos circuitos aprenden a activarse mediante herramientas conductuales. Sin embargo, a menudo hay un mantenimiento prolongado de estos medicamentos, aunque en la actualidad se busca reducir las dosis de manera general. Esto en el contexto del TDAH y medicamentos recetados. Reconozco que, según las estadísticas, más del 80% de los estudiantes universitarios utilizan medicamentos recetados sin tener una prescripción médica. Muchas personas están usando fármacos diseñados para el TDAH o la narcolepsia porque estos aumentan efectivamente el enfoque y la concentración. Sin embargo, desaconsejo firmemente el uso de medicamentos recetados sin indicación médica. En primer lugar, es ilegal. En segundo lugar, es peligroso estimular esos circuitos neuronales con tanta intensidad, ya que puede generar dependencia y otros efectos secundarios fuera del contexto de un tratamiento médico supervisado. En el caso de los suplementos, el aumento de dopamina, acetilcolina y adrenalina que se puede lograr, por ejemplo con 500 miligramos de tirosina, 300 miligramos de alfa-GPC y una taza de café, es significativamente menor que el de los medicamentos recetados. Es un efecto moderado, que también puede enseñar a los circuitos cerebrales a enfocarse y concentrarse mejor.
Siempre insisto en que las herramientas conductuales deben ser la primera opción. Estas deben priorizarse, seguidas de una buena nutrición y un sueño adecuado. Después, se puede recurrir a los suplementos y, solo si esto no es suficiente para alcanzar el estado mental y físico necesario para rendir bien en la escuela, el trabajo o la vida, entonces se puede considerar el uso de medicamentos recetados. Hay un matiz importante aquí. En casos como trastornos alimentarios graves, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, depresión severa o cualquier condición en la que la vida de la persona esté en riesgo, puede ser imposible acceder a los estados cerebrales adecuados solo con herramientas conductuales, nutrición, etc. En tales casos, los medicamentos pueden ser necesarios y salvavidas. Para quienes no tienen uno de estos trastornos psiquiátricos graves, recomiendo enfáticamente comenzar con herramientas conductuales, luego enfocarse en la nutrición, después en los suplementos, y solo recurrir a medicamentos recetados si todo lo anterior no funciona. Esto contrasta con lo que ocurre comúnmente hoy en día, donde estudiantes universitarios u otras personas buscan medicamentos como Ritalin o Vyvanse para lograr un enfoque inmediato. Si tienes TDAH, habla con un médico o psiquiatra y considera si estos medicamentos son adecuados para ti. Pero si no lo tienes, las herramientas conductuales, la nutrición y los suplementos son las mejores opciones para entrenar tus circuitos neuronales, para que mejoren su capacidad de enfocarse y concentrarse. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de las herramientas conductuales, combinadas con suplementos, para entrenar los circuitos neuronales y lograr el enfoque y la concentración necesarios para alcanzar tus metas mentales y físicas. Otro compuesto que utilizo ocasionalmente para aumentar el enfoque y la concentración es la feniletilamina. Este compuesto está en la vía de síntesis de dopamina, por lo que aumenta su transmisión, aunque funciona de manera diferente a la tirosina. A veces, reemplazo la tirosina con 500 miligramos de feniletilamina o, si necesito un empuje adicional en el sistema de dopamina para un trabajo mental o físico intensivo, combino 300 miligramos de alfa-GPC, 500 miligramos de tirosina y algo de cafeína, generalmente no más de 100 o 200 miligramos para evitar sentirme demasiado ansioso. En ocasiones, también agrego 500 miligramos de feniletilamina al inicio y, si es necesario, tomo otra cápsula durante el trabajo. Sin embargo, esta combinación de alfa-GPC, tirosina, feniletilamina y cafeína es poco frecuente y solo la utilizo en casos donde debo enfrentar una tarea extremadamente desafiante. Diría que la frecuencia con la que combino esos 4 elementos probablemente es de una vez cada 2 semanas, y generalmente, como mucho, una vez al mes. Siempre me aseguro de hacerlo temprano en el día, antes del mediodía, para no interrumpir mi sueño. Sé que muchos de ustedes probablemente están pensando en otros compuestos, como el Lion's Mane, el reishi, u otros conocidos por modular de manera potente los sistemas de dopamina, epinefrina y acetilcolina. Para ser directo, hay demasiados compuestos para revisarlos en un solo episodio, y todos generalmente trabajan sobre los mismos procesos. De nuevo, tenemos la epinefrina, que sería como el asta de una flecha que guía el enfoque, la acetilcolina, que sería la punta de la flecha, y la dopamina, que actúa como la propulsión que mantiene la flecha avanzando durante el trabajo mental o físico. Quiero mencionar un sitio web fenomenal que ya he recomendado en este podcast, examine.com. Este sitio ha sido recientemente actualizado, y está mejor que nunca. Antes ya era excelente, con enlaces a estudios relevantes, análisis de compuestos específicos, la magnitud de los efectos y una matriz de efectos humanos basada en investigaciones. Ahora, la nueva versión está aún más organizada y accesible. Puedes buscar cualquier compuesto, como ginkgo biloba, fosfoserina o alfa-GPC, y encontrarás una gran cantidad de información. Incluso puedes buscar un objetivo específico, como mejorar el enfoque, el sueño, o los niveles hormonales, como testosterona, y obtendrás una amplia variedad de compuestos, suplementos y enlaces a estudios relevantes. Es un sitio increíblemente útil que recomiendo ampliamente. Hoy hablamos de varias herramientas y, en cierta medida, de algunos mecanismos relacionados con la concentración y el enfoque. El objetivo ha sido brindar una comprensión de los sistemas neuroquímicos y circuitos neuronales que te permiten alcanzar estados de atención y concentración. A diferencia de episodios anteriores del podcast, donde cubrí estos temas en profundidad desde la perspectiva de los mecanismos, hoy me centré más en herramientas prácticas. Hablamos de herramientas conductuales, como una meditación diaria de 13 minutos diseñada para mejorar tu capacidad de enfocarte, y hay datos que respaldan su eficacia.
También mencionamos la hipnosis, el enfoque visual abierto y cómodo, y diversos suplementos como alfa-GPC, feniletilamina y tirosina, que utilizo para modular directamente los circuitos neuronales responsables de la concentración. Además, discutimos la creatina, los omega 3 y la importancia del sueño, que es esencial para nuestro funcionamiento mental y físico. Optimizar tu sueño es clave. Mi esperanza al proporcionarte toda esta información en un solo lugar es que puedas elegir qué protocolos incorporar para mejorar tu enfoque y concentración. No recomiendo hacer todos estos protocolos al mismo tiempo. Mi sugerencia es seleccionar unos pocos, tal vez 1 o 2 o 3 o 4, y probar diferentes combinaciones en distintos momentos del día, y para diferentes propósitos, trabajo mental, físico, etc. Encuentra lo que mejor funcione para ti. El objetivo es enseñar a tu cerebro, es decir, aumentar la neuroplasticidad en los circuitos neuronales que no solo te permiten enfocarte, sino también reenfocar tu atención. Además, debo subrayar la importancia de aprender a desenfocarte. Recomiendo ampliamente que dediques un tiempo cada día a soñar despierto, caminar sin mirar tu teléfono, evitar incorporar más estímulos sensoriales y permitirte un periodo de descompresión deliberada. Esto puede mejorar enormemente tu capacidad de concentrarte cuando vuelvas a tus tareas. Gracias por acompañarme en esta discusión sobre herramientas para el enfoque y la concentración. Si estás aprendiendo y disfrutando este podcast, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es una excelente manera de apoyarnos sin costo alguno. También puedes suscribirte al podcast en Spotify y Apple, y en ambas plataformas puedes dejarnos una reseña de hasta 5 estrellas. Si aún no nos sigues en redes sociales, estamos como Huberman Lab en Twitter y también en Instagram. En ambas plataformas hablo sobre ciencia y herramientas relacionadas con la ciencia, algunas de las cuales se solapan con los temas del podcast, pero muchas son únicas y presentadas en un formato diferente al del podcast. De nuevo, estamos como Huberman Lab en Instagram y Twitter. El podcast de Huberman Lab también tiene un boletín informativo en el que proporcionamos resúmenes y protocolos esenciales de los episodios. Puedes acceder a este boletín totalmente gratis visitando hubermanlab.com. Ve al menú, haz clic en Newsletter, ingresa tu correo electrónico. No compartimos tu correo con nadie y recibirás nuestro boletín mensual. Además, hay ejemplos de boletines anteriores que puedes descargar como archivos PDF sin necesidad de registrarte. Muchas gracias una vez más por acompañarme en la discusión de hoy sobre los mecanismos y, especialmente, las herramientas para mejorar la concentración y el enfoque. Y por último, pero no menos importante, gracias por tu interés en la ciencia.